Ok. Sí, hermanos, aquí estamos nuevamente. Vuelvo y le pido disculpas por todos los inconvenientes que hay, pero vuelvo y les repito, es el internet. Sí. El problema es en la señal, se nos está cayendo. Cambié de fuente de internet porque deseo que entonces ahora traten de ver el programa seguido. Pero sabemos que puede ser un ataque del enemigo, pero como yo le decía al pastor mientras estamos fuera del aire, no importa el tiempo que me tome, porque aquí vamos a hablar de este tema a ustedes hoy, porque nos interesa que ustedes entiendan. Lo vamos a hablar completo. Por lo tanto, voy a volverles a leer en el capítulo 8 de Apocalipsis, el versículo 12 solamente. Amén. Que nos dice de la siguiente manera: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Pastor, abúndeme en eso, continúe con él. Eso estábamos explicando, amén, porque no es otra cosa que el juicio de Dios, y en ese caso es un juicio algo serio, y que la Biblia dice que es juicio, es juicio, amén. Y nosotros que estamos todavía en la tierra y que no sabemos hasta dónde Dios nos va a permitir, pues nosotros creemos firmemente que los juicios de Dios no tardan mucho tiempo, porque el Señor está hablando para estos próximos días, para estos próximos meses, para el tiempo que nos queda, amén. Y la iglesia misma, hermanos, tiene que tomar una decisión firme y clara, porque si la Biblia no hablara de estas cosas, pues podríamos pensar pues que podía ser el pensamiento de cualquier persona, pero no es eso. Lo que está diciendo la ciencia sale con lo que dice la palabra del Señor. Lo que está diciendo el predicador sale con lo que dice la palabra del Señor. Lo que están comentando las agencias de gobierno, lo que se está diciendo de parte de FEMA. Yo estaba escuchando el programa de la Universidad de Puerto Rico donde los científicos toman una parte y hablan, y estaban anunciando estas cosas durante todos estos días. Quiere decir que ya le están dando a conocer al pueblo qué es lo que hay, la realidad de todas estas cosas. Amén. Para que no se le haga tarde a nadie. Hemos hablado, amén, que el Señor ha dicho que no va a haber agua y que no van a haber muchos alimentos. Inclusive nos ha enviado a guardar provisiones, sí, y a guardar mucha agua. El agua que ustedes no tienen idea. Mucha agua debemos guardar, pastor. Y lo estamos haciendo ya hace algún tiempo. Le hemos dicho a las personas, a la gente, que vale sí la pena hacerlo. Miren, hermanos y amigos, quiero decirle lo siguiente. Yo sí creo que la misericordia de Dios es bien grande, porque la Biblia dice que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y el amor de Dios es más grande que el cielo y la tierra. Y sabe cómo Dios ama a los seres humanos, cómo Dios nos ama. La Biblia dice que el Señor no quiere que ni un alma se pierda. Él dijo: todas las almas son mías. Pero eso es tan grande cuando amén, el mismo Creador dice que todas las almas son mías. Hermano, tú eres del Señor. Exacto. Tu hermana es del Señor, tu papá es del Señor, tu vecino es del Señor. Todos somos del Señor y tenemos que volver al Señor otra vez. Amén. Puede ser que muchas personas no estén asistiendo a ninguna congregación, a ninguna iglesia, pero pertenecen a Cristo. Amén. Porque Cristo pagó su salvación en la cruz del Calvario. Y pagó también la salud, y pagó la libertad para que vivamos en salud y para que vivamos libres de los ataques del mal. Amén. Por eso es que lo anunciamos de esa manera y lo hablamos así. Hoy que me tocó estar en el hospital de Arecibo con un grupo de hermanos en ayuno, orando por unas personas, yo hablaba de esto. El Señor quiere que tengamos salud, el Señor quiere que tengamos libertad, porque el Señor vino para deshacer las obras del mal. Amén. Entonces el Señor mismo nos dio autoridad a la iglesia, diciéndonos que en su nombre
todo poder del mal es echado fuera. Amén. Yo creo en eso, lo he practicado por años y años. El Señor me ha contestado, tanta gente se han liberado, se han libertado, amén, por el poder del Señor de todos esos poderes del mal. Eso lo hacemos todos los días, porque la palabra de Dios lo dice. Bueno, y seguimos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis ahora en el capítulo 16, del verso 18 en adelante, nos sigue hablando de las mismas cosas y nos sigue hablando de que habrán días oscuros, amén, sobre la faz de la tierra, en tal forma, amén, que esos días no se podrá salir de la casa. Las personas que queden con vida, hermana, no podrán salir. Hay que leerle esto, porque aquí dice léalo. algo que el Señor ha hablado a diferentes personas que se han comunicado con esta servidora. Ahí está. Miren lo que nos dice Apocalipsis 18, el 16. 16. Capítulo 16, del versículo 18 en adelante. Miren lo que dice, y lo que yo les voy a leer, hermano, personas que me estén escuchando y que Dios le ha dicho eso a ustedes porque me lo han pasado esa información a mí cuando les pido que busquen confirmación del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Hoy escuchen esto, porque así mismo ha dicho el Señor, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así mismo le ha dicho el Señor a nuestro hermano y profeta Efraín Rodríguez, que va a haber un terremoto tan grande como jamás y nunca ha habido en esta tierra, que nunca, hermanos, ninguno de nosotros, ni siquiera los anteriores a nosotros, vivieron esta experiencia. Y nos dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La palabra de Dios es clara. Miren, hermano, no es meterle miedo, no es que aquel se lo inventó, hermanos míos, esto está en la palabra del Señor, Dios mío. Y miren qué tema le estamos trayendo, y como el pastor hace, todo lo evidencia con la palabra, con la palabra. Esta noche tú que estás ahí, detrás de la cámara, que estás escuchando este mensaje, comienza a pedir discernimiento y confirmación al Espíritu Santo si no lo has hecho hasta ahora. Pero es el momento de... Miren, es que estamos cogiendo, hermanos, contra el tiempo. Hay cosas que nosotros no podemos hablar, no porque no queramos, es porque sinceramente por las fuentes que han llegado no está permitida dar la información. Pero hermanos, de verdad estamos corriendo contra el tiempo. No es cuestión de temor, porque esta servidora no te está pidiendo a ti nada que no sea sumamente importante. Arregles tus cuentas con el Señor, te prepares con alimento, agua y abrigo, y que compartas el mensaje con los demás como un buen atalaya que eres. Eso es así. Estábamos hablando acerca del amor y la misericordia del Señor. El Señor no quiere que nadie se pierda. Es más, dice más, el Señor no quiere la muerte del impío. Por eso es que entonces Abraham le hace un recuerdo al mismo Dios, cuando en el caso de Sodoma y de Gomorra, estas naciones fueron destruidas, castigadas por Dios mismo, por el pecado que había, que la Biblia dice que el pecado subió hasta Dios. ¿Entiendes? Pues entonces Abraham le dice, pero ¿destruirás al justo con el impío? Y si hubieran 50 justos en la ciudad, ¿destruirías la ciudad? Y entonces Dios le dice, si hubieran 50 justos, no destruyo la ciudad. Y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y siguió bajando y bajando y bajando. ¿Sabe por qué? Porque esas naciones estaban perdidas. Pero ahí, en esa tierra, en Sodoma, vivía un hombre con su mujer y sus hijas, que se llamó Lot.
y Lot era sobrino de Abraham. Y la Biblia dice que Abraham oraba a Dios todos los días por su familia, por este sobrino que era como hijo porque lo había criado. Y entonces Dios se movió a misericordia y envió los ángeles temprano a avisarle a Lot para que se preparara con su familia y saliera de la ciudad antes que comenzara el juicio. Ellos llegaron, les voy a decir las horas y todo. Los ángeles llegaron a las 6 de la tarde a Sodoma. Y la Biblia dice que este hombre estaba sentado a la puerta de Sodoma porque estaba medio envuelto en la política y era candidato a la alcaldía de Sodoma para ese año, que era un año de política. Y entonces los ángeles le informaron lo que había, y era el pecado mayor que había en esos días, en estos pueblos, era la homosexualidad. Eso era algo rampante, tremendo. Y entonces los ángeles, no hay un ángel feo, todos los ángeles son bonitos. Y los ángeles llegaron, y entonces los hombres de aquella ciudad le dijeron a Lot: saca a los jóvenes que llegaron a tu casa, preséntanos, sácalos afuera, porque los queremos conocer. Conociendo Lot el pensamiento y las ideas de estos hombres, él les suplicó y les dijo: no hagan tal maldad. Miren, yo tengo aquí a mis hijas que nunca han tomado varón, y le entrego a mis hijas por tal de que ustedes dejen a estos varones tranquilos. No quisieron a las hijas de Lot, muchachas, señoritas, no las quisieron. Querían conocer a los varones e intervenir con ellos, que eran los ángeles. Obligaron a los ángeles a cerrar la puerta y dice que alargaron la mano y entraron a Lot a la casa y cerraron ellos mismos la puerta. Tiraron una especie de ceguera para que abarcara a aquellos hombres y quedaron ciegos hasta el otro día. Y a las 6 de la mañana, otra hora, a las 6 de la mañana, y esa noche no durmieron, a las 6 de la mañana le suplicaban a Lot: hay que salir a prisa porque raya el alba y comienza el juicio. Rayar el alba es a las 6 de la mañana. Dios vuelve y le habla a los ángeles y le dice: no hay tiempo, se acabó el tiempo. Lo que Dios está diciendo ahora, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Los ángeles le echaron mano a Lot, le echaron mano a la mujer de Lot, a las hijas y a los que estaban allí, a los yernos, y los sacaron afuera a prisa. No hicieron nada más que salir de la tierra de Sodoma y comenzó el juicio rápidamente. Cayó fuego del cielo con azufre, consumió todo, y hasta el día de hoy en esas ciudades, la tierra que hay no produce nada más que espinas. Ahí no se da nada, porque esa tierra fue maldita. Ahora bien, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nos humillemos, nos arrepintamos, le pidamos perdón. Una cita bíblica que quiero que apunten. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, lo que Dios le habla al pueblo. Si este pueblo se humillara, mire lo que pide Dios: si este pueblo se humillara y buscara mi rostro, aleluya, y se humillaran a mí, yo perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Porque cuando leímos ahorita en el capítulo 2 de Joel, está hablando de las bestias, está hablando de los animales del campo, que aunque no pecan, ellos no pecan, no tienen conocimiento de mal. Amén, porque Dios no los hizo con ese propósito de que supieran eso. Entonces, en su naturaleza de animales, pues viven en la tierra, usan la hierba, la vegetación que hay. Pues entonces, por el pecado y la maldición que hay, que trae el pecado, la tierra dejó de producir hierba, dejó de producir las plantas, no habían higos, no habían fruta, no había nada. Y entonces Dios le dice: no se preocupen más, bestias del campo, porque va a descender la lluvia, la voy a enviar, la misericordia de Dios, amén, el amor de Dios. Y dice: lluvia temprana y tardía, y no me olvidaré en el mañana siempre enviar la lluvia. Amén. ¿Qué clase de Dios tenemos? Tenemos un Dios que, ay. Pastor, yo le quiero insistir a nuestro público, sí, señor, que el tiempo para el juicio del Señor se acorta. Que muchas personas con las que he hablado, muchas de las personas con las que he hablado y que no han creído el mensaje, me han dicho que ellos van a esperar las 2 señales
que nuestro hermano Efraín Rodríguez mencionó para confirmar que este mensaje es del Señor o no, pero de las dos señales quiero aclarar algo bien importante, y es con relación al evangelista Jorge Rashki, que él, hermanos míos, no es parte del mensaje de juicio del Señor. Por lo tanto, nosotros aparcamos a nuestro hermano evangelista aparte porque no tiene nada que ver con el mensaje de juicio. Pase o no pase, lo que nuestro hermano Efraín mencionó con relación al hermano Jorge Rashkin no va a detener el juicio del Señor, porque el juicio del Señor no viene por él, el juicio del Señor viene por el pecado, la desobediencia, el aumento en el homosexualismo, lesbianismo que ha habido, las leyes que están aprobando todos los gobiernos a nivel mundial, reconociendo aquello a lo que Dios llamó abominable. Y ustedes saben, hermanos, que esto es así. Como les dije inicialmente, nuestro Dios es tan bueno que nos dice la hora en que vamos a recibir ese juicio, que su epicentro será Puerto Rico a las 2 de la mañana y llega a la costa este de los Estados Unidos a las 5 de la mañana y a México a las 5:30 de la mañana. Tenemos tiempo para prepararnos, pero no es tiempo para perder, porque hay mucho trabajo. Ustedes me estarán esperando, pero ¿qué vamos a hacer en esos 3 días de oscuridad que va a haber en los lugares? Porque mientras nuestro continente acá va a estar en 3 días de oscuridad, al otro lado no va a pasar lo mismo. Sí, va a haber claridad. Va a haber claridad. Pero ¿qué vamos a hacer durante esos 3 días de oscuridad, pastor? Antes de terminar el programa, lo vamos a mencionar. Vamos a dejar que usted siga con... Sí. Seguimos anunciando citas bíblicas. En el libro de Sofonías, capítulo 1, del verso 14 al 18, la palabra del Señor nos sigue hablando de todos esos eventos, amén, de parte de Dios. Y son citas bíblicas sumamente importantes que hay que leerlas y hay que escudriñarlas porque nos hablan del mismo tema. Sofonías capítulo 1 del verso 14 al 18. Se lo puedo leer, pastor, para que vayan sembrando conciencia. Sí. Aquí, que después la gente busque con tiempo y lean. Pero para que tengan una idea, el que no tenga la palabra cerca de usted, para que sepa qué es lo que dice. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18 nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Sí, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, hermanos, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre los altares torres, sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Escuchen, hermanos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El Señor tiene ira por el pecado, el Señor tiene ira por la desobediencia, el Señor tiene ira por la falta de amor, pero la ira más grande que yo creo, pastor, que siente el Señor es porque sacaron el Espíritu Santo de donde tenía que estar. Esa tiene que ser la mayor ira que debe sentir el Señor. Cuando vamos a las iglesias y encontramos iglesias vacías, altares vacíos, que no hay presencia del Espíritu Santo. Todo lo que hay son espectáculos, shows, forma de entretener a la gente. Sin leer la palabra, los pastores se atreven a hablar de abundancia, de prosperidad, cuando estamos viviendo los principios de dolores, hermanos, que lo que viene es juicio, no es otra cosa, pastor. Sí, Señor, eso es lo que pasa.
ahora mismo la molestia de parte de Dios con la gente, con la iglesia, hablando claro, con la iglesia. Mire, hermano, el Señor ha estado hablando que cada pastor le va a entregar cuentas a Dios. Escucha, pastor. Le va a entregar cuentas a Dios de la iglesia que Dios puso en sus manos. Dios le va a pedir cuentas de las ovejas que se pierden. Hoy mismo yo le estaba hablando a un pastor, no puedes tratar la iglesia de esa manera, porque estás hablando con la iglesia del Señor, con el pueblo de Dios, y Dios te va a pedir cuentas. Y si la gente se van y se pierden, porque el pastor los maltrató o dijo cosas que la persona entiende que el pastor está fuera de lo que dice la Biblia, pues mira, le va a entregar cuentas a Dios. Igual que no quieren los pastores que los hermanos guarden alimentos ni agua. Miren, señores, se están oponiendo a lo que Dios está diciendo. Ay, sí, Señor. Se están oponiendo a lo que Dios está diciendo, y la palabra de Dios está hablando bien claro. Bien claro, bien claro. Dios viene con juicio. Amén. Es más, yo no quisiera decir muchas cosas que las tengo en mi corazón y en mi mente, pero Dios hasta ha dicho que muchos pastores van a pasar a la eternidad con ropa y zapatos en esos días de los juicios de Dios, porque se van a perder muchos. Así mismo. Desobedientes a Dios, viviendo dobles vidas, engañando a la gente, predicadores engañando, predicando solamente prosperidad y prosperidad, que traigan todo el dinero que tienen, que el Dios se lo va a multiplicar. Señores, eso no es bíblico. El Señor lo que ha mandado a predicar es arrepentimiento, salvación, que el Espíritu Santo bautiza con Espíritu Santo y fuego, para que hablen en otras lenguas, para que la iglesia se llene de poder y de bendición. ¿Sabe por qué yo estoy arriba y abajo reprendiendo demonios de la gente que son miembros de muchas iglesias? Porque los pastores están vacíos de ese poder. Y me sucede toda la semana. Pero ¿y tu pastor sabe esto? Sí sabe esto, pero él vino aquí y me hizo una oracioncita, pero me quedé igual. No, tiene que ser con demostración de poder de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, sigue hablando la Biblia. Sí. En el libro de Joel, el capítulo 3 completo, se lo sí, ajá. recomiendo. Joel para que la 3 gente, completo. sí, para que lo lean. Pero también vamos al Nuevo Testamento. Vamos a San Marcos capítulo 13, verso 24. Eso es en el Evangelio. En San Marcos, el Señor nos sigue hablando. Capítulo 24. Ajá. Se lo leo, pastor, se lo leo. Capítulo 13, verso 24. Nos dice, pero en aquellos días, Ajá. después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Seguimos. Todo lo que va lo que alumbra ahora en la tierra no tendrá función en esos días. Ni la luna, ni el sol, ni las estrellas. Cuando el cielo está claro, que no hay nubes de agua, las estrellas se ven. Y uno ve que la claridad de las estrellas, como son muchas, pues se ve que da claridad. Pues mire, tampoco van a salir. Es más, dice que muchas estrellas caerán del cielo. ¿Entiendes? ¿Por qué, hermano? Porque son los días de los juicios de Dios. Ahora, cuando pasen todos esos días y todos esos juicios, eso no se va a quedar así. Lo que leímos, la lectura que di primero, Inicial. amén, inicial, en el capítulo 2 de Joel. Porque entonces va a llegar el día de bonanza, el día de bendición, el día de la lluvia otra vez, el día, amén, que va a salir el sol, el día que vamos a tener claridad. Qué bueno, amén. Miren, y yo les voy a hablar bien claro, porque yo tenía unos planes y el Señor me los quitó. Yo pensaba para esta fecha no estar en Puerto Rico. Y oramos al Señor, mi esposa y yo, y oramos. Y mis hijos se me han ido fuera de Puerto Rico. Tengo solamente 3 aquí, de 7. Y el más pequeño me dice, papi, pero ¿por qué lo piensas tanto? ¿Por qué no sales de allá? Vente, deja Puerto Rico. Pero el Señor me dijo, Wilfredo, después de esos días, después de esos juicios, tú vas a bregar con gente que van a venir a mis pies. Amén, amén. Yo digo eso y me dan deseos de llorar porque amo las almas y no me gusta que la gente se pierda.
Si el Señor está diciendo que Él va a levantar entonces unos remanentes fieles, y de ahí el Señor se va a llevar la iglesia, vamos entonces a lo que dice la Biblia en Oseas. En Oseas capítulo 6. Ay, pastor, todo está escrito. A mí me sorprende, hermano, porque todo está aquí. Sí, y yo no está sé aquí. cómo hay pastores que no creen que pueda haber juicio sobre esta tierra y que declaran a los demás al que lo trae de loco, ¿verdad, pastor? Ahí dice en ese capítulo 6 de Oseas, dice, Dios restaurará otra vez y traerá bendición después de esos días terribles. Ajá. Oseas capítulo 6. Sí, el capítulo completo por ahí para abajo. Ok, perfecto. Sí. ¿Por qué dice eso? Dice eso porque esa es una combinación de esa palabra con lo que dice en el Nuevo Testamento, capítulo 24 de Mateo, el Señor contestando las preguntas de los discípulos. Amén. Y el Señor hace directamente Él mismo unas advertencias para aquellos días. Específicamente comienza a hablar, amén, de los engaños que habrían para estos últimos días. Si estamos viviendo los últimos días, lo que hay es engaños por todos lados. Y el Señor dijo que tuviéramos cuidado, porque si era posible, podíamos haber gente escogidos de Dios que también fuéramos engañados. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no se está predicando la palabra de Dios como Dios quiere que se predique. Se ha dejado de predicar que Cristo viene. Se ha dejado de predicar lo del rapto de la iglesia. Se ha dejado de predicar sanidad divina. Se ha dejado de predicar el bautismo en el Espíritu. Ya no se ve un bautismo en el Espíritu en ninguna congregación. Ay, santo Señor. No se ve. ¿Eso por qué? Bueno, porque aquellos cultos que se daban de oración, pidiéndole al Señor, séllame, 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 Señor, séllame con la promesa del Espíritu Santo, ya eso no existe en las congregaciones. Yo acabo de regresar de Estados Unidos, señores, y este año pasado llego a la casa de los misioneros Gutiérrez, porque salí de Puerto Rico con la idea de conseguirlos, de buscarlos, porque hacía tiempo que no los encontraba. Y ellos me dijeron, Wilfredo, no puedes ir a predicar ahora a estas iglesias grandes que predicaste el año pasado, porque ahora cambiaron el sistema. Ahora, después del culto, los hermanos y el pastor tienen que darse una cervecita para coger fresco. Santo, te prende, Señor. Y hay un bailecito después de los cultos, apagamos las luces y nos vamos a los salones abajo. Señores, eso no es de Dios. Esa no es la práctica que dice el Señor que haga la iglesia. Pero precisamente, pastor, el juicio viene por la iglesia. Exactamente. Por la iglesia, hermano. Exactamente. Y todavía a estas alturas, a todos los que nos están viendo, nuestro hermano Efraín hizo un llamado, pastor, a los concilios, a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, a la FRAP en Puerto Rico, para que se reúnan. ¿Por qué él hace este llamado? Porque el tiempo que queda es poco. Pero él pide que se reúnan donde no iba a haber ningún tipo de medio de comunicación ni de publicidad. Era entre ellos solamente, para que el Espíritu Santo confirmara que este mensaje es del Señor y ellos pudieran avisarle a sus iglesias para que se prepararan. Y ninguno respondió al llamado, pastor, ninguno. Sí. Por lo tanto, ellos son responsables de esas vidas, de esas ovejas que van a perecer en este juicio. Y el lunes, cuando estuvimos dando la charla en casa de nuestra hermana Daisy Pérez, una señora me dijo a mí que ella le habló a su pastor porque el Espíritu Santo le confirmó que el mensaje viene de Dios y que viene un juicio. Y que el pastor lo que le respondió fue: ¿para qué yo voy a ponerme a guardar pailas de comida? ¿Para que vengan a quitármelas y a matarme? No, mire, un pastor, pero ¿dónde hay Espíritu Santo en ese pastor? ¿Dónde está la presencia del Espíritu Santo en ese pastor? Dios mío, no conoce la palabra del Señor. Yo creo que son muchos los que se han autoproclamado pastores. Qué triste, qué triste. Pastor, y en esos 3 días de oscuridad, amén, que va a venir, que es el quinto evento, porque el sexto es la pestilencia. En estos 3 días de oscuridad, nosotros, como dije anteriormente, pues hemos tenido la bendición del Señor. ¿Quiénes son nosotros? Los que creemos, los hijos de Dios. Porque ahí está la persona que no cree y va a seguir su vida como si nada, lamentablemente. Pero los que hemos creído, durante los 3 días de oscuridad, por lo menos sabemos que en Puerto Rico el Señor estará tocando tierra. Y miren,
No es que va a venir a pararse sobre Puerto Rico, ¿sabes? Yo entiendo que no es eso, si lo vamos a ver físicamente. Aunque saben que Él puede hacerlo, porque Él es soberano y se puede parar sobre Puerto Rico y no de la isla, porque Él es el dueño de la isla y hace como Él desee. Es que tengo una fe tan grande en ese Dios, hermano mío. Y cuánto yo quisiera que ustedes tuvieran también esa fe, creerle que nos va a guardar en esa madrugada del juicio. Pero si ya el Señor desde ahora nos está advirtiendo que a las 2 de la mañana comenzará el juicio en Puerto Rico, mira, sé sabio. Y tú que estás en Puerto Rico, mantente en oración con tu familia, recógete, sube adentro de tu propiedad o a donde al lugar que el Espíritu Santo te diga que vayas, porque el Espíritu Santo le está hablando a las personas, pastor, y a los que se tienen que mover de sitio ya se los ha dicho. Sí, ahora no te duermas, porque hay muchas personas que están esperando confirmación pero no tienen fe. No te duermas si no te dan la confirmación y te sorprendió el juicio. Esto es así. Y tampoco esperes o digas, yo voy a esperar a que se cumplan las señales para creer. Tampoco hagas eso, que no sea que el enemigo te esté envolviendo con eso. No te preparaste, pero ¿qué pasa? Que vinieron las señales y el mismo día que vino la señal cayó el juicio también. Porque también puede pasar. Te están haciendo perder el tiempo, sé sabio. Y entonces, como les decía, tengan dentro de sus casas o dentro del lugar donde ya el Espíritu Santo les confirmó que se van a quedar, agua y alimentos para estar esos 3 días dentro de la propiedad o de la estructura donde te coja. Pero ya sabes que el Señor te dijo que va a ser de madrugada. Te dijo a ti, costa este de los Estados Unidos, que va a ser a las 5 de la mañana. Y dijo a Centroamérica que va a ser a las 5:30 de la mañana. Estén en un sitio preparado, porque el Señor a su pueblo le va a avisar antes de que caiga el juicio. Y todo el mundo, miren, cuando el Señor trae esa roca en sus manos, no es cuando la NASA diga va a caer tal día, tal hora, no. La NASA ve lo que viene, pero quien decide es el Creador, es nuestro Padre Celestial. Y todo ojo va a ver y va a escuchar el estruendo de cuando caiga esa roca. Y ahí te tienes que ir con tu familia de rodillas y aclamar al Señor por misericordia. Y sientas lo que sientas, no te sueltes. Sigue clamando por misericordia, porque verás milagros del Señor, como tu casa, como el lugar donde tú estés va a estar protegido por ángeles que ya están, pastor, ángeles que ya están protegiendo a los verdaderos hijos de Dios, a los que estamos haciendo su voluntad. Mantente dentro de la casa y una vez pase o de la estructura al lugar donde el Señor te envió, porque pastor, también en Toalta el Señor está mandando a las personas a una iglesia en específico. Eso es algo bien bonito. El Señor ya está mandando, cogió una iglesia como un refugio y está mandando a su gente a esa iglesia. ¿Ven cómo es el Señor, hermano? Simplemente hay que creerle a Él. Él no es hijo de hombre para mentir, Él no nos miente. Él nos ama. Él te ama, Él te está diciendo que te prepares, que Él viene con juicio, porque de verdad el pecado, la desobediencia, la maldad, el odio, los corazones duros, el amor se enfrió, todo eso ha provocado su ira, porque Él no nos creó para esto, hermanos míos. Él no nos creó para vivir como estamos viviendo. Él ha ido a preparar moradas para nosotros, pero tenemos que pasar por este juicio, lamentablemente, para que Él pueda venir a buscar a su iglesia. Porque si las cosas, pastor, no hubieran sido así, Él hubiera venido y hacía el arrebatamiento de la iglesia. Y después sería la tribulación. Si no vienen estos juicios, no se salva nadie. Pero tienen que venir estos juicios, como dice el pastor, para que las personas se salven. Y entonces, cuando vayamos a salir de nuestras casas, siempre les he dicho, y mantengan desde ahora sus mascarillas. No se expongan fuera de la casa sin estar bien cubiertos con mascarillas y con guantes, y si es posible con ropas de manga larga, cubrirnos como si fuéramos científicos trabajando con virus, cosas nuevas. Así tenemos que cubrirnos, pastor. Algo de los 3 días de oscuridad que usted quiera abundar de ahí. Quería hablar, estábamos hablando de los alimentos, el agua. Muchas personas que dicen que no creen en nada de esto porque quien está diciendo eso es un predicador. Pues yo les digo que se olviden del predicador
y le hagan caso entonces al mensaje. Al mensaje que se está dando de que no va a haber alimento, que no va a haber agua, y eso no es el predicador que lo está diciendo. Eso lo está diciendo los científicos, lo está diciendo el gobierno, lo está diciendo FEMA, y entonces, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Pues si no creen por la palabra, pues que crean entonces por los anuncios que hace, que los anuncios del gobierno no son muy amplios, no son grandes. Están tirando cositas, están tirando poco a poco información. Porque los que nos adelantamos primero fuimos los cristianos, ¿me entiendes? Ahora bien, yo sé que es una necesidad bien grande, eso viene, esa condición y esos juicios están en la palabra, eso viene. En esos 3 días de oscuridad, que eso no va a ser fácil, hay unas recomendaciones que no las está diciendo el predicador, vuelvo y lo repito, de que van a ser 3 días oscuros, pero al mismo tiempo 3 días fríos. Frío. Un frío como si estuviéramos en un país donde está nevando. Y entonces hay que tener abrigo. Hay que tener frisa gruesa, hay que tener vestuario adecuado para soportar esos 3 días. Ropa caliente, la casa bien cejada, no salir de la casa, y para todo eso tiene uno que prepararse con las cositas que necesita dentro de la casa. Y desde ahora, hermano, porque el Señor nos ha dicho 3 cosas: provisiones, sí, agua y abrigo. Y cuando Él menciona abrigo es porque lo vamos a necesitar, y ya les dijo el pastor, sí, que vamos a tener un frío. Aquí inclusive en Puerto Rico va a ser como si estuviera nevando. Exacto, sí. Por lo tanto, como dijo nuestra hermana Daisy el lunes pasado, saquen esas frisas calientes que tienen, saquen esa ropa, que aunque hace un calor terrible ahora mismo, ajá, pero cuando caiga el juicio la vamos a necesitar. Enjuáguenla desde ahora, lávenla y ténganlas listas, porque la vamos a necesitar. Hermana Mara, ya casi el tiempo se nos está yendo, pero ahorita estábamos hablando con relación a las enseñanzas, la doctrina, y en Orlando me llama un muchacho joven estudiando en una institución evangélica donde le están enseñando que el cristiano puede ser cristiano y puede fumar. Y lo único que no puede fumarse es una caja de cigarrillos diarios, solamente un cigarrillo. Y no emborracharse, porque la Biblia dice que los borrachos no entran, pero pueden tomarse 2 cervezas y no se emborracha con 2 cervezas. Ahora bien, se olvidan de lo que dice la palabra del Señor, no solamente de que los borrachos no entran. La Biblia dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo mismo hace daño uno que la caja completa. Lo mismo hace daño 20 cervezas que 2. Esa no es la práctica cristiana, eso no es de Dios. Y recordarnos, pastor, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que cómo lo vamos a manchar. Qué lamentable que ese muchacho me dice que se está preparando para ser pastor. ¿Qué clase de pastor? Porque lo que está aprendiendo es lo que va a enseñar. Así le dije: ¿qué institución es esa? Y me dijo, y no la puedo ni mencionar. ¿Cómo es eso? Señores, ¿qué cosa es esa? La gente siguiendo el cristianismo a su manera, no por la forma que señala la Biblia. Eso es así. La Biblia, si no se vive la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, conforme a la palabra de Dios, señores, podemos decir que tenemos el cielo gano, pero si no vivimos conforme a la palabra, el dicho es: no te vistas, que no vas. Porque el Señor está mirando fiestas en los altares del Señor. Baile. Yo vi por internet un pastor en el altar con una serpiente enorme. Después vi otra organización de una iglesia donde el pastor tiene 200 serpientes encerradas, y cada miembro que llega, él le pone una serpiente en las manos. La serpiente es tipo de Satanás, señores, que no está en la casa de uno, mucho menos en un templo. Abre los ojos, pastor. Para que vean las cosas que se están dando. Otro más que predica la prosperidad, que hace un show de lucha libre en el altar para que los hermanos se entretengan. Esto no es cuestión de entretener a nadie, esto es más serio de lo que la gente se piensa. A mí, pastor, hasta vergüenza nos siente. ¿Cómo es? Hasta vergüenza nos da, porque miren, hermano, claro que da vergüenza. Cuando yo voy a clamarle al Señor por misericordia, a veces hasta le digo: Señor, perdóname, pero me da esta vergüenza clamarte por misericordia, porque realmente yo no veo que
son pocas las personas que están respondiendo a tu llamado, a tu mensaje, no al que haga el pastor Wilfredo de Jesús, ni Efraín Rodríguez, ni Mara, ni las personas que han subido las experiencias que han tenido el Señor, cómo el Señor está diciendo y cuánto le duele a nuestro Padre nuestra indiferencia. Sí. Cuánto le duele. Mire, pastor, yo quiero antes de terminar hacerle un llamado, sí, señor, especialmente a estas personas que el Señor le ha confirmado que viene un juicio. Porque tengo unas áreas, hermano, tenemos que buscarnos entre sí, los que hemos creído, tenemos que contactarnos unos a los otros para darnos apoyo, para compartir la información, cómo podemos prepararnos durante el juicio, después del juicio. Acá nosotros en Puerto Rico, el Señor nos ha movido a este pastor, a nuestra pastora Daisy Pérez, a nuestra hermana Sonia, a nuestra hermana Olga y a esta servidora, a preparar charlas a cualquier lugar que nos llamen de la isla, donde en esa charla nosotros llevamos un extracto del mensaje que Dios le entregó a Efraín Rodríguez, pero en ese extracto se habla específicamente lo esencial del mensaje. Y posterior a presentarle ese mensaje a nuestros hermanos, les estamos dando una charla de las cosas que podemos hacer, cómo trabajar con nuestra comunidad, cómo identificar nuestros perímetros, cómo saber, primero que nada, siempre recordando que los 3 días de oscuridad tenemos que estar guardados, pero cuando el sol salga nuevamente, que las aguas ya habrán comenzado a retirarse, que vamos a comenzar a trabajar con cadáveres, con personas en escombros, ya sean, hermanos, lamentablemente sean ancianos, jóvenes, adultos o niños. Primero, tenemos que trabajar con la área alrededor nuestra. Por lo tanto, es importante saber, hermanos, quiénes viven cerca de nosotros, cuántas personas hay en cada casa, porque como el Señor tiene promesas para nosotros, que Él nos va a guardar, y nosotros así le creemos a nuestro Padre, porque Él nos va a guardar. Él nos va a usar a nosotros para levantar un pueblo nuevamente, del cual va a venir el nuevo rebaño y es la iglesia que Él se va a llevar. Nosotros vamos a salir entonces a trabajar con nuestros alrededores, con la casa de nuestros vecinos. Y lo primero que vamos a hacer es saber si hay persona viva en alguna estructura que haya colapsado, y las personas que puedan salir caminando van a salir caminando, pero quizás va a haber personas, pastor, que van a estar pinchadas con escombros. Nosotros vamos a tener que entrando siempre pegados a las paredes. Esto se lo estoy diciendo verbalmente, pero esto es parte de la charla y el mensaje que estamos llevando para que las personas se preparen. Lo que pasa es que este programa en especial lo están viendo fuera de Puerto Rico. Nosotros estamos haciendo esto aquí en Puerto Rico. Vamos a entrar a ayudar a sacar a las personas que estén pinchadas con escombros, pegados a las paredes. Siempre vamos a sacar a los que se nos hace más fácil sacar, porque quizás vamos a encontrarnos con personas, pastor, que están tan y tan pinchadas que vamos a necesitar refuerzo para poder ir a sacarlas. Pero en su momento se van a sacar. Y finalmente, que no se saca en ese momento, porque solamente vamos a sacar a los que están vivos, son los muertos que quedan ahí. Pero después que fuimos a nuestra área y los que pudieron caminar salieron, y los que podemos sacar que estuvieron pinchados con escombros, los sacamos. Entonces, hermanos, tenemos que ir a sacar esos muertos. Y esos muertos, por lo menos tenemos que saber el nombre de esa persona. Por eso es importante que desde ahora sepamos quiénes son nuestros vecinos, porque esos muertos ya tenemos que hacer fosas comunes, hacer hoyos para fosas comunes, porque tenemos que inmediatamente comenzar a entejar a esas personas. Aquí no va a venir la funeraria a llevarse los cadáveres, no, hermano, aquí no va a ser así. Aquí nosotros mismos vamos a entejar, quizás hasta los mismos familiares nuestros,
quizás a nuestros nietos, que lloro tanto por los niños. Hermanos en la fe. Y hermanos en la fe, gente que hemos querido mucho, sí. Como también personas que no nos aceptaron nunca y se burlaron de nosotros. Sí. Nos va a tocar a nosotros echarlos en esas fosas comunes, porque mientras más rápido hagamos eso, vamos cortando la... ¿No es la epidemia? La propagación de la pudrición que va a haber. Exactamente. Por descomponerse los cadáveres y animales muertos y todo. Así mismo es. Y entonces, ¿qué pasa? Si todos nos preparamos por áreas, pues como yo digo en las charlas, va a llegar un momento que todas estas áreas se van a seguir cruzando y vamos a ir limpiando de la epidemia. El nombre se me fue, pero es el último evento que va a suceder. Sí. Déjenme si alguien me la acuerda por aquí. Okay. Una vez empecemos a limpiar los cadáveres y sepultarlos, pues vamos a ¿qué? La pestilencia. ¿Ves? Que había un voluntario que me acordó que es la pestilencia. Así vamos a tratar de ir cortando la pestilencia antes de que comience, porque siempre. Y la misma contaminación, porque por ejemplo en Puerto Rico van a haber unos pueblos que van a desaparecer. Y ahí cuando el agua se retire, no todo el mundo va a llegar, ni siquiera la agencia del gobierno. Aquí que no se siente nadie a esperar que la agencia del gobierno van a mandar a trabajar con la ciudadanía. Ya el gobierno sabe lo que ellos van a servirse de Puerto Rico y nos van a dejar solos. Solos aquí en Puerto Rico. Y así mismo lo van a hacer en Estados Unidos. Por eso es importante que tú, que recibiste este mensaje, que creíste, comiences a contactarte con gente de tu misma región para que comiencen a preparar talleres de trabajo y cómo organizarse. Yo necesito gente. En Texas hay personas que ya están trabajando con lo propio. Necesito que en Florida se contacten estas personas que han creído, porque se van a estar aportando de todas partes ideas. Y en Orlando también se tienen que preparar. Lo mismo en México, lo mismo en Texas, como mencioné, en Venezuela, en Argentina, en todos estos países de personas que nos escuchan, Santo Domingo. El Señor va a hacer milagros. Van a sobrevivir personas donde muchos van a perecer. Dios, otros van a sobrevivir, porque esos otros les va a corresponder a levantar y a reconstruir su país y sobre todo la iglesia del Señor. Por lo tanto, hermano, es importante que si eres de una región y hay otras personas que están buscando con quién unirse para empezar a desarrollar estos planes de trabajo, se contacten. El que necesite contactos en los países, escríbame en Facebook. A mí necesito ubicar una ayuda para una persona que se llama Minerva, de origen brasileño. Ella está en Florida. Ella es misionera, pastor. Pero ella está buscando personas que se quieran unir para desarrollar talleres y poder ir capacitando a los que van a sobrevivir para que sepan cómo manejar la situación después. Y esta mañana esa señora me dejó un mensaje que está angustiada porque no consigue con quién unirse. Y eso me duele porque ella está allá y yo quisiera ayudarla. El Señor, yo se lo digo al Señor, Padre, ayúdame a llegar a ella. Y hay otra jovencita más que está repartiendo papeles. Pero el trabajo solo es difícil hacerlo solo, hermano. Necesitamos que se unan entre sí, que se busquen, que se mantengan en comunicación. Y hay que hacer grupo. Y si tú tienes una idea, tú se la puedes dar a ella. Mira, comienza haciendo esto. Y vamos a seguir así, porque no podemos dejarnos solos unos a los otros. Los que hemos creído, no, el Señor nos ha llamado para unirnos y para llevar el mensaje y para trabajar, para ayudarnos unos a los otros como buenos hermanos, pastor. Eso es así. Eso es así, y el tiempo apremia. El tiempo apremia, no queda mucho tiempo, mis hermanos y amigos. Lo que se va a hacer hay que hacerlo ya, mientras el día dura. La noche viene cuando nadie podrá obrar. Yo quisiera, hermana Mara, hacer al final una oración de fe, no solamente por los hermanos, sino por el pueblo inconverso también, el pueblo amigo, y que Dios siga obrando y Dios añada a la iglesia, como dice el libro de los Hechos, Dios añada a la iglesia a los que van a ser salvos. Eso es correcto, pastor, pero déjeme comentarle aquí a nuestros hermanos que tenemos
unos comentarios de Jonathan Díaz. Jonathan Díaz, un hermano que vive en Florida, pastor. Es una persona que el Señor le ha hablado muchísimo, lo ha dirigido. Él es tremendo instrumento del Señor. Jonathan, eres tremendo instrumento del Señor. El enemigo va a tratar de tumbarte, el enemigo ve el potencial que tú tienes y quiere entretenerte con otras cosas para que quizás te me salgas de, si lo hiciera, ¿ves? No es que quiere, pero si quiere entretenerte con otras cosas para desviar tu atención a donde ya tú estabas parado o estás parado aún. Tú sabes que eres tremendo varón del Señor y tú sabes que el Señor tiene un propósito bien grande contigo. Tú vas a ser una columna en donde tú estás. Él va a ser una columna. Y él nos menciona aquí, pastor, que quiero mencionarle a las personas porque él es bien estudioso de la palabra. Bueno. Él nos dice que el frío que va a haber durante los 3 días de oscuridad va a ser por la falta de luz solar, obviamente, y las temperaturas bajarán a un punto de casi congelación. Mira si el frío va a ser fuerte, y este varón de Dios vive prácticamente en la palabra. También él nos dice que debemos enterrar los cadáveres porque esto previene la pestilencia y otras plagas solamente. Sí. Y él es de Florida. Gracias, Jonathan, porque siempre está sintonizando nuestro programa. Y vuelvo y te repito, eres una columna. En el lugar donde tú estás, eres una columna. Y gente va a llegar a ti, Jonathan. Gente va a llegar a ti. Te lo estoy diciendo hoy y así lo vas a ver. Gente va a llegar a ti porque el Señor te los va a enviar a ti. Que haga todo lo que esté al alcance de él a favor de otras personas. Eso es correcto. Entonces Dios lo va a premiar a él. Eso es correcto. Pastor, y el próximo tema que le vamos a traer, que ya el Espíritu Santo me estuvo ministrando 3 días con relación a este tema, es para decirles, hermanos, que aunque vemos el mensaje de juicio, vamos a pensar también, el Señor quiere que le traigamos un mensaje a su iglesia, a su pueblo, a los que vamos a sobrevivir de fe y esperanza para después del juicio. El tema que vamos a traer próximamente para que ustedes estén claros es sobre los milagros. Sobre los milagros que el Señor hizo y sus apóstoles con la autoridad que el Espíritu y el Señor les dio en los tiempos de nuestros profetas y hermanos apóstoles anteriormente. Esos milagros los vamos a comenzar a ver desde la misma madrugada del juicio. Y cuando uno escucha que alguien te habla de milagros tan sorprendentes, tan creativos, eso va a ocasionar que tu fe aumente y que tu anhelo de ver eso, de vivir eso, te va a llevar a una relación mucho más íntima, más estrecha con el Señor. Pastor, pues entonces entiendo que terminamos con la información. La próxima pues traemos ese tema y completamente bíblico, y le damos todas las citas bíblicas, amén, que podamos sacar con relación a ese tema. Hacemos oración. Hacemos una oración, pero antes el anuncio, que se me olvida. El día 9 de agosto estaremos transmitiendo en vivo el mensaje de nuestro hermano Efraín Rodríguez desde la iglesia, primera iglesia de Dios incorporada en Fajardo, y el próximo 15 de agosto vamos a estar en la pista atlética de Maunabo también transmitiendo el mensaje de Efraín. Siempre él trae algo diferente en sus mensajes, o sea, como por ejemplo, a mí me sorprendió en el último mensaje que transmitimos, cuando él quiso hacerle el llamado a la frape y a los concilios para que se reunieran. Les digo, pues todos estos programas van a estar grabados en el canal de King Christian Production Org. Y cada vez que vayamos, pastor, a transmitir un programa en vivo, ustedes son los primeros que se van a enterar, porque yo lo voy a publicar. Y no solamente quedan grabados en King Christian Productions, también estos videos, estos programas quedan grabados en YouTube, en Twitter y en Google+. ¿Está bien, pastor? Vamos a la oración final para poder despedirnos de nuestro hermano. Qué bueno. Aleluya. Vamos a orar porque yo creo mucho en la oración. Sí, Señor. La Biblia dice que la oración cambia todas las cosas, y el Señor mismo recomendó orar sin cesar. Amén. Padre bueno, Dios de infinita gloria, una vez más delante de ti estamos. La palabra de nuestro Señor, aleluya, nos dice
Pero que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, eso recibiremos. Sí, Señor. En esta hora, Señor, hacemos esta oración en el nombre santo de Jesús para que nuestra oración llegue al cielo. Aleluya, y el Señor nos conteste cuando Él quiera y en la forma que Él quiera. Señor, ponemos en tus manos en primer lugar la iglesia, los salvados, la gente que tú has perdonado, que has limpiado la mancha de su pecado, Señor, que los has convertido en hombres nuevos, mujeres nuevas, que has hecho milagros y maravillas con tantas miles y miles de personas. Señor, yo te pido que por las situaciones que hay hoy día, tú cuides de cada rebaño. Señor, porque tú dijiste, en el capítulo 10 de Juan dice, que tú dijiste, Señor, que haya un rebaño y un pastor, pero un pastor tuyo, que tú lo hayas puesto, que tú lo llamaste, aleluya, con un llamado como el llamado que hiciste, Señor, a Jeremías, que era un llamado de fuego, que aunque pasara el tiempo y él dijera, estoy cansado, no voy a hablar más, aquel fuego lo consumía y lo hacía hablar de nuevo. Señor, un llamado con ese estilo. Padre. Aleluya, porque Señor, los que tú nos has llamado, nosotros mismos, los que ya estamos, amén, retirados de unas labores pastorales, sentimos ese fuego de ese llamado que me hiciste hace 52 años. Señor, todavía siento ese fuego y ese ardor de tu espíritu y el amor por las almas que se pierden. Señor, mira el público que nos escucha, que nos ve toda la semana, todo el tiempo, Señor. Añade a tu iglesia a los que van a ser salvos. Y en esta hora, Padre, los que estén enfermos, dale un toque de salud, un toque de tu mano. Porque tú dijiste, Señor, aleluya, que le dabas a la iglesia la autoridad que aparece en el capítulo 16 de San Marcos. Señor, cuando dijiste, en mi nombre sanarán los enfermos y echarán fuera los demonios. Y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Amén. Yo creo en esa palabra, Señor, porque es palabra tuya. Y desde aquí y a la distancia envío tu palabra poderosa. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Señor, el que haya sido atacado por los poderes del mal en esta hora, ordeno que cese toda obra del mal en el nombre de Jesús. Y los declaro libres por el poder de Cristo de la gloria. Aleluya. Gracias, mi Señor, te damos gracias por todo. Aleluya. Y te pedimos fuerzas y salud para continuar hacia adelante. Señor, que aunque nos llamen locos y aunque digan lo que digan, continuaremos hacia adelante en tu nombre. Señor, haciendo la voluntad tuya hasta el día que tú digas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Santo eres. Qué bueno. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y como les dije anteriormente, en nuestra toda transmisión que vayamos a hacer en vivo, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Dios les bendice y será hasta la próxima. Dios nos los bendiga a todos y Dios les guarde. Amén.